Hola, bienvenido, bienvenida a la tercera parte de nuestra segunda clase de buenas prácticas, en donde vamos a ver un poco de tipados en Python, particularmente type hints, qué son, cómo ayudan a que nuestro código sea más legible y cómo a través de los mismos podemos utilizar ciertas herramientas para hacer validación de data. Como sabemos, Python es un lenguaje de tipado dinámico. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que las variables van a ir cambiando su tipo a lo largo de la ejecución y quien va a estar a cargo de determinar cuál es el tipo de cada una de las variables va a ser el intérprete. Para entender un poquito cómo es que el intérprete, bueno, interpreta de qué valor es cada variable, lo que hace es leer en base a una asignación, a una afirmación que nosotros estamos haciendo. Normalmente, cuando nosotros asignamos un valor a una variable, dependiendo de qué tipo es ese valor, se va a corresponder al tipo que va a tener la variable. Distinto es, por ejemplo, a otros lenguajes compilados en donde nosotros tenemos que previamente al uso de una variable declarar de qué tipo es. Por tanto, si nosotros en nuestro código tratamos, por ejemplo, de tratar de correr una variable sin hacerle ningún tipo de interpretación, Python nos va a decir en primer lugar que la variable no está definida. Eso es porque evidentemente el intérprete no puede decir de qué tipo es A por la simple razón de que no le estamos dando ningún tipo de asignación a A. Si en cambio nosotros le damos algún tipo de valor, nosotros podemos claramente verificar de qué tipo es A y cómo A va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en la primera asignación podemos ver que se le va a asignar algo de la clase entero. En la segunda, a la misma variable le vamos a asignar un string que corresponde con el valor 2 y que evidentemente va a pisar el valor anterior que tenía la variable A. Esto es, para ambos casos, tipos definidos en la librería estándar de Python. Ahora, la manera en la cual nosotros podemos consultar el tipo de A es mediante la función declarada type o bien fijándonos cuál es el atributo class de la variable A. Como vemos, eso también va a funcionar para clases que nosotros declaremos. O sea, no necesariamente tiene que ser una clase definida eh, por la librería estándar. ¿Sí? Ahora, como nosotros podemos ver, el intérprete que usa Visual Studio Code puede de alguna manera inferir que en este caso la variable A va a ser de tipo 1. De la misma manera, en esta instrucción, A va a ser de tipo literal 2, o sea, va a tener sí o sí ese valor. ¿Por qué? Porque es capaz de entender que a la derecha ya le estamos asignando un valor que él conoce como un string. Esto ya nos va a ir dando un poquito la idea de qué es lo que hace un type hint o qué beneficio nos da a nosotros. En este caso, cuando nosotros tenemos una función como multicall, en donde nosotros declaramos una función, los parámetros que nosotros estamos pasándole, evidentemente van a tener que tener un tipo, el tipo con el cual nosotros ideamos nuestra funcionalidad. En este caso, por ejemplo, yo estaba pensando en una función a la cual, dado un número, me lo multiplicase por 5 si una dada condición alt de alternativa estuviese y caso contrario me lo invirtiese y me lo multiplicase por 2. En este caso, cuando yo miro la firma, es decir, cuáles son los parámetros que requiere una función para funcionar, para ser ejecutada, en este caso puedo ver algo que me llama la atención. Por ejemplo, que el parámetro que yo tenía ideado como un entero, en este caso Python o el intérprete de Python de Visual Studio Code me está diciendo no puedo saber de qué tipo es num. Por tanto, le asigno el valor de any. Any es simplemente any value, any type. Entonces, cuando quiero verificar de qué tipo va a ser B, en este caso es capaz de interpretarme que lo que está siguiendo más abajo, evidentemente, va a ser un literal. En eso tiene la capacidad de hacerlo, tiene capaz de interpretarlo, y eso es porque yo ya corrí la celda, yo ya corrí con este valor, y evidentemente el valor que a mí me daba
me está dando que B va a ser o 115 o menos 46. Pero si yo no hubiese corrido la celda o no hubiese tenido la definición, el intérprete, al no haber pasado por esa instrucción, al no haber ejecutado el código, es incapaz de determinarme de qué valor va a ser B. Solamente sabe que como salida de multicall va a tener el valor asignado. Pero como multicall no declara de qué tipo va a ser, simplemente asume que es de tipo any, como podemos ver en la imagen más abajo. Ahora, ¿qué hago si yo, por ejemplo, quisiese saber de qué tipo es B? Bueno, simplemente puedo correr el código. Pero eso no es muy práctico. De hecho, en muchos casos ni siquiera vamos a poder hacerlo. Supongamos que B está declarado en una librería mucho más abajo y no podemos ver esa librería o simplemente está muy arriba en el stack o no somos capaces de replicar el código de correr el código sin nada, algún tipo de dificultad bastante pesada. Por ejemplo, si es un script muy pesado, simplemente para saber de qué tipo es B. Entonces, estaría realmente muy bueno saber de entrada de qué valor es B, cosa que cuando nosotros, más abajo en nuestro código, simplemente podamos hacer un hover es pasarle el mouse arriba de algo, haciéndole hover arriba de la variable fuese capaz o el intérprete fuese capaz de decirme esta variable es de tal o cual tipo. De modo tal de que yo sepa, sin tener que debuguear absolutamente todo, de qué tipo efectivamente va a ser. Eso es una gran ayuda a que mi código sea, como decíamos al principio, muchísimo más legible. Para eso es que vamos a empezar a anotar nuestro código de modo tal de que, evidentemente, más abajo, nosotros, sin correr absolutamente nada, podamos efectivamente saber de qué tipo es B y cómo podemos manejarlo. Las definiciones de lo que es un type hint están en el PEP 484 y en el mismo se lista cómo nosotros podemos usar anotaciones en nuestro código para que evidentemente el intérprete pueda tomarlos como parte de, eh, de la ejecución y poder interpretar de qué valores estamos tomando y sacando de una función, asimismo como declarando variables implícitamente de un dado tipo. Por ejemplo, ya habíamos usado en la celda anterior un tipo de anotación. Sin ir más lejos, le dijimos dos puntos bool, o esto mismo es lo que pudo interpretar el multicall, a partir del valor por defecto que nosotros le estábamos dando, en este caso false. Como false, al igual que true, son los únicos dos valores booleanos que tenemos en Python, entiende que alt va a ser de tipo bool, como podemos ver en la firma. Ahora, nosotros implícitamente no le habíamos agregado eso. El intérprete fue capaz de interpretarlo de nuevo debido a una asignación, en este caso por defecto, que no siempre se fuese a ejecutar, pero era capaz de determinarme que alt era evidentemente un booleano. Para forzar evidentemente a que el intérprete lo considere como un booleano, tendría que marcárselo en una anotación. Las anotaciones no fueron introducidas en el 484, sino PEP 484, sino que datan de tiempos milenarios en tiempos de Python, pero el PEP 484 lo que hizo fue establecer qué tipo de anotación específica nosotros teníamos que hacer para indicar tipos, hacer type hits. De nuevo, si en nuestra firma nosotros pudiésemos agregar cuál es el parámetro que yo estoy tomando o que yo espero para mi función, y en alt puedo determinar a su vez qué otro tipo de parámetro yo necesito e indicar también cuál es la salida de mi función, yo puedo saber a ciencia cierta de qué valor va a ser B, al menos de manera esperada, si yo llamo a esta función, a multicall. Como podemos ver más abajo, en este caso B sabemos que va a ser de tipo entero, independientemente. ¿Por qué? Porque sale de la salida de multicall y multicall está declarada como un type hint.
Vale la pena recordar que esto no es porque hayamos ejecutado la función, sino porque nosotros cuando definimos la función le agregamos el tipo al costado. La forma en la cual nosotros agregamos anotaciones es dos puntos y el tipo para lo que son parámetros en funciones. Y en el caso en donde nosotros tuviésemos valores por defecto, definimos primero el type hint y después el valor por defecto. Para indicar cuál es el tipo que nosotros estamos devolviendo, lo hacemos con guión, flecha o less greater than entero, ¿sí? O el tipo que nosotros vayamos a devolver. Genial. Entonces, teniendo ya el código totalmente corriendo y definido como entero, lo que vamos a hacer es ejecutarlo con un float y funciona. ¿Por qué? Si yo específicamente le dije que quería un entero, ¿por qué esto funciona? De nuevo, lo que nosotros estábamos haciendo hasta ahora no fue forzar a que el tipo fuese entero. Simplemente lo que estábamos haciendo era hacer que nuestro código fuese más legible y especificar cómo es que nuestro código tendría que haber sido llamado. ¿Sí? Lo que estábamos haciendo es indicarle al usuario de nuestra función cómo se tiene que usar. Si el usuario elige usarla mal, realmente no tendríamos nosotros que indicarle, por lo menos, o no tendríamos que enojarnos si nosotros le indicamos y le dijimos cómo se suponía que tenía que funcionar la función. Caso contrario, pasan este tipo de cosas, en el cual, bien, esto está funcionando y no rompe nada, pero sin cambio, evidentemente, si yo lo llamo con cualquier parámetro que a mí se me ocurre, va a funcionar para strings. Pero para cualquier otro tipo de dato probablemente no va a funcionar. Y la razón es que cuando yo le indiqué qué tipo de función quería, qué tipo de parámetro yo esperaba, perdón, evidentemente si el usuario no cumple esa parte, yo no puedo garantizarle que la función que escribí va a ser el comportamiento que yo espero que tenga. De nuevo, si nosotros quisiésemos verificar que evidentemente, o validar, mejor dicho, que el tipo con el cual yo estoy llamando sea efectivamente un entero, lo que tendría que hacer es agregar en mi código una validación de tipo, caso que si yo no estoy siendo llamado con el tipo esperado, tendría que simplemente fallar. Como podemos ver en esta función, en donde cuando yo agrego el control de tipo, evidentemente la función no va a funcionar si no es un entero. Ahora, validación de tipos no es algo particularmente nuevo, es algo que viene funcionando desde hace mucho tiempo. Sin ir más lejos, es lo mismo que tenemos, por ejemplo, en una API REST o en cualquier tipo de API, por así decirlo. Una API lo que determina es un contrato entre un usuario y un proveedor, en donde evidentemente se establecen cuáles son las condiciones de uno y del otro. En donde el que brinda el servicio, en este caso el que escribe la función, se va a comprometer a que la función de lo que tenga que hacer, básicamente, va a cumplir específicamente la definición que se pactó, siempre y cuando las condiciones iniciales sean las pactadas. Caso contrario, el contrato tendría que quedar anulado. La forma en la cual Python rompe estos contratos es simplemente no dando ningún tipo de interés. Python ejecuta código y lo va a seguir ejecutando hasta que evidentemente no pueda. Entonces, en algunos tipos de lenguajes, como por ejemplo lenguajes compilados como C o Java, van a romper si ese contrato no es pactado a la hora de compilar. En Python, como nosotros no tenemos eso, simplemente va a seguir ejecutando y va a terminar rompiendo. El contrato es tácito, ¿sí? No hay nada firme, a menos que nosotros lo enforcemos. Y como mencionamos antes,
En una API REST, esto es claro cuando nosotros hacemos un pedido con un call, por ejemplo, o un request, una llamada de la librería request, y no le damos los valores que espera recibir la API. La API simplemente nos va a decir con un hermoso 400, no tengo idea de qué hacer, porque evidentemente el pedido que vos me hiciste no está bien formado. El contrato se rompió. Y de la misma manera que se rompe una API REST, se va a romper cualquier tipo de API. Por ejemplo, si nosotros llamamos a una función de una librería, de nuevo, no necesariamente de Python, porque en Python tienen que forzarlo, pero si llamamos a través de un binding a una librería de otra, a una función de una librería que no es de Python, evidentemente va a romper. Ahora bien, explicado todas las bondades que tiene el type hint, vamos a ver qué tipo de herramientas nosotros podemos utilizar para fomentar el uso de etiquetas. Particularmente, una que viene a mano es MyPy. MyPy tiene una historia en donde, como mencionábamos antes, Python siempre fue de tipado dinámico, pero no siempre se quiso así. De hecho, quienes crearon MyPy en su momento quisieron crear chequeo estático de código para que evidentemente estos casos en donde yo declaro una función que tiene que recibir cierto tipo de dato no está siendo llamada exactamente con los tipos que yo le definí y evidentemente eso rompe. La forma más straightforward de hacerlo es, como mencionamos antes, tipando cosas y validando data a la hora de, por ejemplo, ejecución o código. Esto es lo que buscaba hacer MyPy, que después de una llamadita de Guido Van Rassen, quien es el creador de Python, decidió ir por el lado de una librería que lo que hace es chequeado estático de código no validado dinámico. ¿Sí? Es decir, nos ayuda con la primera parte, que es nosotros tomar el compromiso de escribir nuestro código en donde nosotros definamos, evidentemente, qué es lo que tiene que hacer cada función, qué es lo que tiene que recibir cada función, perdón, y con qué tipo de datos estamos llamándolo. Bien, lo primero que vamos a hacer para instalar esta librería es usar eh, MyPy, perdón, es usar pip, por ejemplo, o la pueden instalar por afuera. Eh, una vez que está instalada, lo que pueden hacer es, por ejemplo, setearla como el linter de código, ¿sí? Pueden ir a Python Select Linter con Control Shift P y seleccionar MyPy como el linter por defecto para todo lo que va a ser código Python. Sepamos diferenciar que en este caso yo estoy abriendo una notebook en Visual Studio Code y MyPy no tiene soporte para notebooks, pero sí lo va a tener para archivos. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a las clases, que es un archivo que va a estar definido en el repositorio, vamos a poder ver que en este caso MyPy nos va a subrayar todos los casos en donde nosotros estamos llamando a algo, a una función, con un atributo que no corresponde con el tipo declarado de la función. Por ejemplo, en este caso yo estoy declarando una clase de tipo A en la cual voy a estar llamando en el init tres parámetros. O sea, voy a estar recibiendo tres parámetros de construcción. Un entero, un string y un float. Ahora, cuando yo instancio la función, esencialmente es un caso especial de simplemente llamar a una función. Entonces, lo que voy a estar haciendo es que la función A es un entero, sí, perfecto. La función B espera un string, pero en este caso yo estoy recibiendo una A. Por eso, perdón, estoy recibiendo un 1. Entonces, por eso es que MyPy nos avisa de que evidentemente el argumento B de la clase A tiene un método, tiene un tipo incompatible, ¿sí? Y por eso nos avisa y nos regaña y nos dice que esto no se puede, que esto no se debería hacer, ¿sí? Ahora, ¿eso significa que el código este no va a ejecutarse? No necesariamente. De la misma manera que nosotros corrimos el código de la clase anterior, perdón, de la celda anterior, el código va a funcionar. MyPy no fuerza tipos. Lo que fuerza es a nosotros a tratar de evitar este tipo de errores. Pero de nuevo, somos nosotros como los constructores
y usuarios, en este caso, de las librerías, los que vamos a estar a cargo de corregir para que estos tipos se correlacionen con lo que nosotros estamos esperando en la función. Una vez corregido, podemos ver que evidentemente esto ya nos está llamando. Aprovecho este pequeño espacio hablando de clases para hablar un poquito sobre Data Class. Data Class es una hermosa librería. Es una hermosa funcionalidad que está dentro de la librería estándar de Python, por tanto todo el que tenga Python lo va a tener, y que sirve para evitar todo este boilerplate que tenemos acá. Esencialmente es exactamente lo mismo. Podemos declarar A, B y C de esta misma manera y vamos a tener exactamente la misma funcionalidad. Pero bien, volviendo a lo nuestro. Como vemos, evidentemente vamos a tener que el código es ejecutable. Si yo lo ejecuto como un script, vamos a ver que tanto A como B va a funcionar exactamente igual, sin ningún problema. Ahora, todos estos chequeos que nosotros acabamos de hacer, los acabamos de hacer adentro de VS Code, con el linter. Pero eso no significa que sea la única forma de ejecutarlo. Nosotros lo podemos llamar como un script sobre un dado archivo, por ejemplo, si llamamos esto, o si lo llamamos sobre un dado path, en donde lo que va a hacer es tratar de buscar todos los archivos .py que nosotros tenemos en ese path y tratar de correrle el chequeo de tipos. En este caso, por ejemplo, la función multi rompe en 3 lugares y cuando corremos esto, vamos a ver que la función multi y que el archivo multi y el archivo classes, ambos tienen problemas a solucionar. Y MyPy nos especifica en dónde es que nosotros estamos teniendo nuestro problema, en qué línea, y básicamente cuál es efectivamente ese problema. Vale la pena mencionar que MyPy, al igual que cualquier otro tipo de herramientas, en proyectos, por ejemplo, como con Poetry, que venimos de ver, pueden ser configurados adentro del PyProject. Si abrimos el PyProject, vamos a ver que nosotros podemos agregar, de la misma manera que en el anterior agregamos una funcionalidad que era una nueva característica que, si recuerdan, era tool.poetry.scripts. De la misma manera, acá podemos agregar cómo queremos que nosotros, bajo este dado proyecto, cada vez que llamemos a Py, qué tipo de característica queremos que tenga. Básicamente, con qué argumentos queremos que se corra por defecto. En este caso, agrego 3 parámetros de sample. Pero bien, volviendo a lo nuestro, vamos a tratar de hacer el ejercicio en donde de multi vamos a obtener multifix. Multifix es el archivo en donde nosotros vamos a estar obteniendo todas las recomendaciones que usa multi. Para eso, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, verificar cuáles son los problemas que nos está definiendo el multi. Son 3, perfecto. Entonces, el primero es function is missing a return type annotation. Perfecto. Eso quiere decir que en nuestra función multi, en la línea 1, lo que tenemos es una falta en indicarle qué es lo que nosotros vamos a recibir, qué es lo que nosotros vamos a devolver. En este caso, es un entero. Seguimos con el próximo problema, en el cual nos dice que nos falta la anotación de tipo para uno o más argumentos en la línea 1. Si volvemos, vamos a ver que en este caso alt ya está indicado. Entonces, al que deberíamos agregarle es al num. Tercero, lo que vemos es que se llama la función multicall, particularmente en el segundo argumento, con un tipo string, cuando lo que se espera es un tipo booleano. Eso es porque yo estaba usando mal el segundo argumento. ¿Esto iba a funcionar? Sí, esto iba a funcionar. ¿Por qué? Porque si yo le paso un string con un contenido, básicamente lo que estoy teniendo es un tipo truthy a la hora de hacer un if. Un truthy es básicamente todo aquello que se evalúa como positivo. En el caso de los strings, cuando tenemos que convertir de un string a un booleano, el intérprete de Python lo que hace es decir, ok, el string tiene contenido, si tiene contenido es verdadero, si no tiene nada,
es falso. Y esto habla un poco sobre algo que no veníamos mencionando, que se llama duck typing. Duck typing viene del inglés y que dice tipado de patos, que viene básicamente de la frase en inglés que dice que si camina como pato, si grazna como pato, debe ser un pato. Básicamente lo que nos quiere decir es, nosotros realmente no nos interesa de qué tipo efectivamente es, sino más bien cuáles son las propiedades que vienen acompañadas con ese tipo. En este caso, como string es de tipo convertible a booleano, ¿sí? Se puede llegar a convertir a booleano, yo tengo a su vez el control de decirme que cuando yo llamo a un if pueda determinar si puede ser verdadero o falso y elegir el camino 1 o el camino 2. Entonces, en este caso, puedo usar un string. Puedo hacer doctyping. Algo en lo cual yo no podría hacer un doctyping es si yo declaro alguna clase que, por ejemplo, cuando Python trate de convertirlo a booleano no sepa cómo hacerlo y evidentemente en esta línea va a romper. Por ejemplo, si llamase a alguna de las funciones que tenía declarado en este punto. Ahora bien, volviendo a lo nuestro, MyPy nos dijo que estábamos con un problema en este argumento, el cual nosotros sabíamos que tendría que ser en realidad un booleano. Si lo cambiamos, evidentemente ya no hay nada subrayado y si volvemos a correr nuestro código con multi, vamos a ver que evidentemente no hay ningún problema. Este código es exactamente el mismo que nosotros teníamos en multicall, en multifix, perdón. Ahora bien, ¿qué pasa si, por ejemplo, para mi función, la cual yo declaré con un entero, viendo que evidentemente el usuario la va a usar también con un float, puedo usarlo intercambiablemente y la funcionalidad no va a romper? En ese caso, yo lo que puedo hacer es indicar que mi función no solo va a recibir de tipo entero, sino que también puede recibir o un entero o un float. En ese caso, lo que podemos hacer es utilizar la librería estándar de typing presentada en el PEP 484, en donde nosotros vamos a indicarle que la función es una unión de tipos entre init y float, y evidentemente lo que vamos a recibir más tarde es un init o un float. De la misma manera, este código va a seguir funcionando. Algo que vale la pena aclarar que aquellos que sean usuarios de Python 3.10 pueden cambiar este tipo de nomenclatura por un OR, ¿sí? Ahora, algo que nosotros no vamos a ver en este curso por una cuestión de complejidad o de tipo es tipado genérico o typebars, que también sirve para evitar este tipo de problemas y en donde nosotros podemos declarar que básicamente el typebar va a poder ser de un dado tipo o una serie de tipos y que va a ser exactamente igual lo que vamos a recibir en el parámetro num como lo que vamos a recibir en el resultado, el valor del resultado. Ahora bien, hasta ahora lo que hicimos fue chequear que todo el código que nosotros estamos escribiendo esté propiamente escrito. Pero no por eso, como dijimos, vamos a validar que evidentemente lo que estamos haciendo eh, o cómo estamos usando la función sea efectivamente correcta. No hay nada que valide efectivamente que nuestro código chequee o valide de cuáles son los tipos. Para eso, lo que podemos hacer es uso, por ejemplo, de librerías como Pydantic. Si recuerdan, Pydantic es la librería que nosotros en el punto anterior instalamos tratando de sobreescribir el que viene por defecto en FastAPI. Y vamos a entender un poco de por qué viene Pydantic adentro de FastAPI y qué uso tiene. Para eso vamos a instalar la librería. En mi caso ya está corriendo. Y lo que vamos a ver es, evidentemente, cómo se usa. Caso más sencillo, lo que hace es declararnos, por ejemplo, un base model, ¿sí? Que es simplemente una clase que va a definir una serie de tipos de una manera bastante similar a data classes, en donde tenemos un argumento y el tipo que espera. En este caso, los hints no son solamente hints. En este caso, Pydantic se va a asegurar de validar que la data se corresponda
con ese tipo, siempre y cuando sea posible. Es decir, en este caso lo que estamos declarando es ID, que va a ser de tipo entero, name, que va a ser de tipo string, en este caso asumido en base al name, perdón, al valor que nosotros le estamos asignando. En este caso, en donde nosotros estamos poniendo un none en el sign-up timestamp, es imposible asignar qué valor corresponde a este none. ¿Es un none de qué? ¿Es un none de un entero? ¿Es un none de un float? Bueno, en este caso lo que vamos a estar indicándole es, no siempre es un none, por eso vamos a usar un optional del tipo typing, y vamos a indicarle que va a ser un optional de tipo datetime. Es decir, vamos a tener algo de tipo datetime, pero no siempre. Y por último, lo que vamos a indicarle es que hay un atributo llamado friends, en la cual nosotros vamos a tener una lista, pero no una lista de cualquier cosa, sino una lista de enteros. Entonces, recapitulando, teniendo ya la clase armada, cuando definamos un arreglo, lo que va a hacer es, teniendo ya la data con la cual nosotros vamos a alimentar nuestra clase, vamos a tratar de instanciarla, podemos verificar que Pydantic lo que va a hacer es tratar de correlacionar cada uno de los tipos con los tipos que nosotros tenemos declarados en la clase, ¿sí? Por ejemplo, este signup timestamp que está declarado como de tipo string, lo que va a hacer es cambiarlo a tipo datetime, ¿sí? Va a tratar de castearlo. Mismo con friends, en donde le paso un entero, un string con un entero, un byte e incluso un float, y lo que hace es traducirme todo lo que está ahí adentro como un entero. Ahora, cuando me refiero a que va a tratar de castearlo, significa que va a hacer su mejor esfuerzo, no por eso va a ser magia, y por tanto, si yo trato de pasarle algo que no es casteable a el tipo que yo quiero tener del otro lado, básicamente la definición de mi clase, lo que va a hacer es romper. Evidentemente va a validar que los tipos sean correctos. Por ejemplo, en este caso, lo llamo con un ID que es un string y por tanto no puede ser convertido a un entero por no ser solo dígitos, y por eso va a romper. Particularmente le dice, este valor no es válido como un entero. Mismo el signup, que antes estaba tomando un string, pero en este caso, de nuevo, el string no es convertible a tipo datetime y por tanto va a romper, o en friends pasa exactamente lo mismo. En este caso, cuando rompe, Pydantic nos va a elevar un validation error y nos va a decir en qué partes o en qué secciones es que nosotros estamos rompiendo la validación que habíamos declarado en nuestro tipo. Efectivamente, forzando a que el usuario use los tipos que nosotros teníamos definidos. Ahora, algo que vale la pena declarar en este caso, o por lo menos discutirlo en este caso, es, ok, teniendo data classes o teniendo validación de tipos, ¿por qué es que nosotros no usamos validación de tipo todo el tiempo? Tranquilamente lo podríamos hacer. Ahí entra un poco en juego lo que tiene que ver con el criterio de cada uno, y esto tómelo con un grado de sal, porque es una opinión mía, pero un usuario no debería, preocuparse por cómo está implementado una función. Simplemente tendría que esperar que si la función está declarada bajo un contrato, si el usuario no respeta el contrato, es culpa del usuario. Y el caso excepcional de eso es que si nosotros somos el proveedor y el usuario, entonces no deberíamos validar tipos, porque somos la misma persona. A la larga, somos siempre proveedores. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no vale la pena que yo esté permanentemente controlándome a mí mismo para que yo use los valores que tengo que usar. Simplemente tengo que ayudarme a recordar cuáles son los tipos, por ejemplo, usando type hints, y una vez que yo tengo eso, tendría que poder enforzarme a mí mismo, ¿sí? Tendría que ser capaz de distinguir cuáles son los tipos que tengo que usar y si no estoy usando esos tipos, simplemente corregirme. Ahora, al usuario final, que está afuera, digamos, de nuestra aplicación, de nuestra API, evidentemente no podemos corregirlo.
o no podemos de alguna manera convencerlo de la misma manera que uno puede convencerse a sí mismo de cambiar el código y de ejecutarlo de la manera correcta. Entonces, en ese caso, sí tiene sentido usar validación de tipos. En el caso que veníamos hablando antes, en donde FastAPI es evidentemente una librería para hacer API REST, en donde el usuario final no es FastAPI, sino que es quien sea que esté llamando a nuestra API, en ese caso sí tiene sentido que nosotros validemos nuestro tipo. ¿Por qué? Porque no podemos obligar a que el usuario simplemente respete un código que no conoce. En cambio, si nosotros estamos usando internamente, no tiene sentido que nosotros validemos los propios tipos que nosotros estamos llamando. En ese caso, lo que tendríamos que hacer es simplemente corregir nuestro código. Obviamente, hay excepciones en donde, por ejemplo, si nuestro código está atado a lo que dice el usuario de manera externa, evidentemente, no importa cómo llamemos nuestro código, siempre puede llegar a fallar. Pero esencialmente en ese caso, ¿estamos hablando de nuestra data o estamos hablando de la data del usuario? De cualquier manera, ¿se puede usar validación de tipos? Sí, pero eso a su vez va a mejorar, va a empeorar la performance de nuestra aplicación porque evidentemente tenemos que estar permanentemente controlando lo que ejecutamos anteriormente y a su vez va a complejizar nuestro código haciéndolo que cada vez sea más y más difícil de distinguir si lo que estamos haciendo es tarea ejecutiva, operativa, perdón, o si lo que estamos haciendo es simplemente controlar tipos de la instrucción anterior. Ahora bien, entendiendo cuál es la diferencia entre Pydantic y cómo, por ejemplo, podemos diferenciar entre el base model y usar simplemente data classes, vamos a hablar un poco de cuáles son las otras prioridades o por lo menos bondades que tiene eh, Pydantic. Entre ellas, por ejemplo, podemos hablar de que cuenta con validadores que lo que va a hacer es validar efectivamente de una manera custom cuáles son las propiedades que tiene que cumplir un dado atributo más allá del tipo. Por ejemplo, en nuestro caso, lo que estamos haciendo es que nuestro validador para la variable para el atributo tipo, lo que va a hacer es que al momento de crear la clase, va a controlar que, por ejemplo, exista al menos un Carlitos adentro de nuestro, al menos dentro de nuestra parámetro name. Por eso, la primera instancia va a funcionar bien y la segunda simplemente va a romper con un validation error e indicándonos en dónde es que está rompiendo. La otra propiedad que nosotros podemos agregar es, por ejemplo, configurando nuestra clase para que cumpla propiedades no solo para un tipo, para un atributo específico, sino para todos los atributos. Por ejemplo, en el snippet que nosotros estamos mostrando a continuación, lo que estamos haciendo es a la clase model restringiendo a que cada uno de los parámetros de A o B nunca supere un largo de 10 caracteres. Por eso, cuando nosotros queremos llamarlo, nos va a romper no por el parámetro A, sino por el parámetro B, como podemos ver en este código. Otro nice to have que tiene los base models creados con Pydantic es que son fácilmente migrables a JSON. ¿Sí? Obtener el esquema a partir de una definición, incluso en este caso en donde nosotros tenemos clases heredadas, y obtener un esquema totalmente válido de JSON es relativamente trivial y nosotros no tenemos que preocuparnos. Bien, en este caso, al ser una función un poco compleja, evidentemente no entra en mi IDE. Pero sepamos que simplemente tuve que llamar a una función. Bien, con esto terminamos lo que es el tipado y la segunda clase de buenas prácticas. De nuevo, vimos que esconda, cómo generan ambientes, cómo controlar esos ambientes, cómo agregarle paquetes, cómo borrarlos, cómo actualizarlos. En general, cómo manejarnos con Conda y su ecosistema. Vimos cómo Poetry encara un problema muy similar y lo mantiene adentro del ecosistema ya conocido como PyPy. Y acabamos de terminar de ver cómo es que MyPy y Pydantic ayudan a que nuestro código sea más legible y a su vez, en ciertos casos,
seamos capaces de validar tipos en la entrada. Un saludo.